al sub de la bancada nacionalista, el diputado Nelson. Diputado Nelson, una pregunta directa. ¿Hay tiempo en los aspectos legales y administrativos para que venga la Sisi en este periodo? Muy buen día a ustedes ahí en estudios y por supuesto a todo el pueblo hondureño. Felicidades por este nuevo formato de programa, muy bonito, muy aceptado por el pueblo hondureño. Bueno, anoche quedaron claras varias cosas en el Congreso Nacional. Lo primero es que Libre estaba totalmente interesado en, de una u otra forma, mínimamente atrasar el proceso de la Sisi o en su defecto intentar quemarlo y de paso, tratar de echarle la culpa a la oposición. No les funcionó y hoy el pueblo hondureño saben que es que ellos no quieren. ¿Y por qué decimos esto? Mire lo que sucede. Presentan una iniciativa de elevar a rango constitucional la Sisi. En otras palabras, es de decir que sea permanente en nuestro país, algo que debe ser temporal, porque no queremos, nadie, ningún estado quiere que venga Naciones Unidas y le gobierne. Aún en aquellos países en donde se ha entrado en un estado de guerra totalmente, la intervención internacional siempre es temporal y así se estipula y así se establece y así lo quieren todos los pueblos. Pero en nuestro país no es el caso y lo que queremos es que venga un organismo internacional de manera temporal para preparar nuestro propio sistema para luchar en contra de la corrupción. Entonces, esa es la primera situación que ellos plantean. Pero ¿cuál es el punto aquí? Si ayer se hubiese aprobado lo que ellos plantearon, eso significaba en automático que hoy no tenían la posibilidad legal de traerla así. ¿Por qué? Porque una reforma constitucional requiere de la aprobación en una legislatura con 86 votos, pero su ratificación hasta el siguiente año. O sea, iban a tener hoy la excusa de que la Sisi no venía porque tenían que ratificarla en el 2025 y que en ese momento entonces iban a comenzar con los procedimientos para tratar de hacer venir la Sisi y que entonces ya iba a ser al siguiente gobierno, que no va a ser de Libertad y Refundación, el que le iba a tocar hacer las gestiones para la Sisi y entonces ellos iban a venir en caballito blanco a decir, nosotros dejamos la reforma constitucional y es este otro gobierno el que no trae la Sisi, claramente. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, al no aprobarse, que ellos lo provocaron, ellos buscaron que no se aprobara y tratar de lavarse las manos. ¿Por qué digo que lo buscaron? Porque cuando usted tiene una reforma como esta y la lleva al Congreso Nacional, antes tiene un proceso en donde se sienta con las jefaturas de bancada para explicar cuál es la intencionalidad, da el tiempo para que se pueda discutir a nivel de los institutos políticos representados en el Congreso Nacional para que puedan tener los elementos y así votar a favor de una iniciativa como esta. La práctica tradicional ha sido de los malos legisladores, como lo que pasó anoche por parte del oficialismo, que cuando quieren desestimar un tema, quemar un tema, tratar de destruir un tema, lo lanzan al pleno sin haber hecho los consensos. ¿Para qué? Para que no consiga los votos y entonces argumentar lo que ya establece también la Ley Orgánica del Congreso Nacional y la Constitución de la República, que si un tema se lleva a votación en una legislatura y no alcanza los votos, ya no puede volver a ser discutido en esa legislatura, sino hasta el siguiente año. En otras palabras, Libre cumplió su cometido y lo iba a cumplir por sí o lo iba a cumplir por no, pero los resultados que se dieron dejaron en evidencia a Libertad y Refundación que realmente no les interesa que venga una Sisi. Diputado, ¿y podían elevar a rango constitucional algo que no está creado? Porque decían especialistas en materia constitucional que la Sisi aún no está creada. ¿Cómo es posible que iban a meter esto a rango constitucional? Totalmente de acuerdo. Usted recuerda hace algún tiempo, para poner un ejemplo, cuando se propuso que la Policía Militar del Orden Público se elevara a rango constitucional, primero había que tener una Policía Militar del Orden Público. Al final no se logró, pero el procedimiento lógico es eso. Usted no le puede poner un llavín a una puerta que no existe. Usted no le puede poner las llantas a un carro que no existe. Usted no puede elevar una institución a constitucional si la institución no existe aún. Y lo peor del caso es que ni siquiera lo ocupaban. ¿Por qué?
porque en el decreto 04-2022, yo le envié a producción la captura de pantalla del decreto que está en Google, el decreto 04-2022, el pacto de impunidad. En el artículo 8 de ese pacto de impunidad, ellos crearon ya en el estamento jurídico nacional la figura de la CICI. O sea, la CICI legalmente ya existe porque Libre la creó con el pacto de impunidad. Solo que ahí le pusieron algo que el señor canciller desafortunadamente le está mintiendo otra vez al pueblo hondureño, porque el canciller Reina dijo en el foro que ustedes presentaron de su misma casa televisora que no tienen la intención de controlar la CICI. Pero ¿qué sucede? Que en esa captura de pantalla que les enviamos dice claramente que lo que están decretando ahí es la formación de una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad nombrada por el Poder Ejecutivo. Así lo dice ese texto, nombrada por el Poder Ejecutivo y solamente asesorada por la ONU. En otras palabras, quien nombraría a los fiscales que estarían al frente de la CICI sería el Poder Ejecutivo, que dirige Libertad y Refundación. Entonces, con eso, ¿qué logran? Logran acusar a cualquier otro menos a ellos. Y dijo además que era mentira que no querían ellos que se investigara el gobierno de 2006 a 2009. Bueno, en ese mismo decreto 04-2022, en el artículo 4, dice que todos los funcionarios del gobierno del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009, que es el periodo en el que gobernó el expresidente Zelaya, quedan exonerados, se les da amnistía por todos los delitos de índole de corrupción. No está hablando ese artículo 4 de delitos políticos. Entonces nosotros ayer les establecíamos, muy bien, cuentan con nuestros votos para elevar a rango constitucional, si es que ese es el adefesio que ustedes quieren crear, pero hagamos una cosa, pongan antes la figura de eliminar el pacto de impunidad y todos sus efectos. Eso que tiene usted ahí en pantalla, en la parte inferior derecha, lo que aparece es el artículo 8 y dice Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. En la siguiente página, porque la lógica de la Gaceta es esa, en la parte superior izquierda, con la asesoría, dice, de la Organización de las Naciones Unidas. Ahí dice con la asesoría de Naciones Unidas. Y en ese párrafo establece crear una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad en Honduras, pero lo establece que será el Poder Ejecutivo el que lo nombrará y establece además que será la Presidenta de la República la que tendrá esa misión, la que tendrá esa facultad de ser quien nombre a las personas que estén al frente de la CICI. Entonces, claramente, ahí está totalmente claro en ese pacto de impunidad que ellos publicaron y que, como repito, es de público conocimiento y que usted ahí en casita puede perfectamente solamente entrar a un servidor de internet como Google, que tanto han mencionado los funcionarios de Libertad y Refundación, que ellos gobiernan en base a lo que Google les dice. Bueno, ahí en Google usted busca Decreto 04-2022 Honduras. Busca el artículo 8 y ahí es donde está que ellos ya crearon la figura legal de la CICI. Lo de ayer fue un puro show mediático para tratar de convencer al pueblo hondureño de que ellos sí quieren la CICI, pero que es la oposición la que no deja. Hace unas semanas decían que era la ONU la que no dejaba. Hoy amanecen diciendo que es la oposición la que no quiere. Pero en realidad ellos son los que han generado todo este embrollo y están tratando de enredar las cosas para que no venga una comisión a nuestro país. Bien, muchas gracias. Gracias al diputado del Partido Nacional, Nelson Márquez, y subjefe de bancada del Partido de la Estrella Azul.